Muy bienvenidos a la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Magdalena Ninat, directora del Centro de Empresa y Sociedad, y a nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez les doy la bienvenida al Seminario Chile y al Informe de Competitividad Global. Quiero partir por saludar a todos los presentes, en especial al ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes, a la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, Rosario Navarro, al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, al profesor de finanzas de la Escuela de Negocios, Rodrigo Wagner, que hoy nos va a presentar el informe, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y a los que están conectados por Zoom desde regiones. Este seminario que organizamos esta mañana en conjunto con la SOFOFA y la CPC nos invita a hacer una reflexión respecto de el estado de la competitividad de nuestro país a nivel comparado. Cada año, el World Economic Forum entrega una visión comparada de 140 economías de los pilares que permiten potenciar el crecimiento económico, la prosperidad y la sostenibilidad de los países. Nosotros como universidad somos los partners en Chile de este esfuerzo porque nos parece muy relevante poder mirar nuestro país no solo internamente, sino que mirarnos en una perspectiva comparada. Este busca ser un espacio de análisis y diálogo entre los distintos actores del mundo público-privado para que tengamos, como decía, un espacio de conversación basado en evidencia y en datos que nos permitan poner un poquito de perspectiva respecto de los desafíos que tenemos como país, pero también de los avances, ¿ya? Entonces partiremos esta mañana conociendo un adelanto exclusivo de los resultados para Chile, que se libera la próxima semana, del informe de competitividad global, y además vamos a conocer un análisis del reporte de riesgos globales del World Economic Forum, para lo cual invito al profesor Wagner a presentar los resultados. Excelente. ¿Me escuchan? Hola, buenas. ¿Me alcanzan a escuchar atrás? ¿Más o menos? ¿Sí? Voy a hablar un poco más fuerte entonces. Bueno, muchas gracias Magdalena, a todos los presentes, ministros, autoridades. Les voy a contar un poco, y primero a todos los amigos de la prensa que están presentes, voy a partir con una mala noticia. Porque este informe históricamente ha tenido como un numerito, como un ranking de la FIFA, como quien dijera. Y según nos comunican, a partir de este año, el año pasado no se hizo este reporte, se hizo la encuesta y un montón de cosas, pero no se hizo el reporte. Y después de la pandemia, entre otras cosas, han preferido tener como indicadores donde los países se hagan benchmarking en ciertas características y en distintas dimensiones, más que tener un índice que a veces es muy entretenido para reportar, digámoslo, y parte hace la pega, pero por otro lado, esa no es una decisión nuestra, sino una decisión global. Y entonces nos avisaron de que no hay ranking, nos podemos ir, no. No, pero siempre hay una tensión entre la entretención. Y a mí me parece, bueno, es la decisión del World Economic Forum. Entonces, la institución hace unos 20 años que hace distintos análisis. Yo voy a mostrar los resultados de las cosas de este año. Antes había un reporte de competitividad y ahora sacan como distintos productos chiquititos. Y muchos de ellos los van a lanzar la próxima semana. Esto es como un adelanto de lo que van a lanzar en Davos o un día antes de Davos, para que los jefes no los reten ahí ¿cómo se llama? En Suiza. Voy a partir por destacando cositas de riesgo, percepciones de riesgo, ¿sí? Este reporte se liberó hace 1 o 2 días. Quiero dejarles, si me disculpan, voy a, para que sea más fácil seguirme. Ahí está.
Esto es un panel global, no de ejecutivos locales. Les voy a ir explicando porque las opiniones son bien distintas. Las opiniones de los líderes globales de opinión es uno, por ejemplo, aquí muchos riesgos verdes. Y uno revisa las encuestas de Chile, pero también de otros países. No es solo, llamémoslo entre comillas, provincianismo local o cosas así. Al líder local normalmente de negocios le interesan otras cosas, digamos, quizás más de corto plazo. Pero eso es común, no es un problema de Chile. Y si vemos los riesgos a 10 años, según este panel de expertos globales, están dominados por temas más bien verdes, ambientales. Mientras que en el corto plazo, 2 años, están, fíjense, todos estos temas de misinformation, ciberseguridad. Probablemente parte del cuento es también, va a haber elecciones en Estados Unidos, todo el mundo está hablando de este tema, algunas cosas en Europa también. Obviamente, conflicto armado, interstate, es cosa de leer el diario. Interesante que en los temas macro azules están los líderes globales de opinión en esta encuesta, los tienen ya un poquito más abajo pensando de que se van a ir pasando de aquí a 2 años. Como, no para Chile, esto es global. ¿Sí? Perfecto. Y por otro lado, bueno, a 10 años están los aspectos de preocupación por inteligencia artificial, los temas de migración. Fíjense, migración, o sea, acá estamos muy preocupados de temas en América Latina, pero esto es un fenómeno global, cambio climático con migración y demás. ¿Ok? Esto, digamos, pueden revisar cosas extra en el reporte. Voy a poner ahora, paso el dato porque parece como radicalmente distinto a lo que opinan los ejecutivos chilenos, es que es otra encuesta. Y después lo voy a comparar con lo que opinan en Italia, en España, para que vean que es más lo que opinan los ejecutivos del mundo, no los ejecutivos chilenos. Entonces, esta es cuáles son los top 5, los riesgos para los próximos años levantados por los ejecutivos. Ojo, cuando se hace un poquito también, cuando se hace esta encuesta, se hace en mayo, junio 2023, ¿cierto? También es un momento como para ubicarse después de la elección de constituyentes de mayo recién pasado, ¿sí? Los temas de reducción económica e inflación, baja económica en general aparece en varios países del mundo este año. Y lo vamos a ver, les voy a mostrar, entonces no es extraño. Y por otro lado, la inflación también es distinto discutir hoy de las perspectivas de inflación como riesgo para el próximo año que discutir en mayo, donde todavía podría haber habido alguna duda. ¿Cierto? Y están estos temas, los temas como naranjo, rosado, erosión de la cohesión social, fragilidad estatal y los temas de migración como desafío. Esto no quiere decir que, por favor, que para Chile no sean importantes los temas verdes, los temas otros, simplemente en que las encuestas de ejecutivos tienden a no mostrar. Es como un examen de sangre que no te muestra esto. Para eso hay otros exámenes. ¿Sí? Simplemente para que vean el comparativo de qué opinan en otros lados. Te fijas en Canadá, Economic Downturn, en España, Economic Downturn, Portugal, Australia. Voy a ocupar España, Portugal, porque en un análisis que va a salir en el web la próxima semana, hacen como una especie de clustering de qué tipos de crecimiento de países son parecidos a otros. Y aparecemos alrededor de países del sur de Europa, que probablemente culturalmente también son relativamente parecidos, qué sé yo, Italia, España, Portugal, cosas así. No porque alcancemos su nivel de desarrollo ya, por favor, pero sí porque hay como una combinación de los distintos factores que están en el reporte que están ahí. Y eso lo van a ver la próxima semana. Pero caímos en un barrio interesante, digamos, le adelanto. Ahora, después de esto de riesgo, que fue un poco un reporte que ya pasó, vamos a ver como a la parte que solía tener un ranking históricamente, ¿cierto? Pero que ahora está descompuesta en 4 pedacitos. A ver, ¿cuál es la visión global? Pero esto también lo pueden ver online y demás. Es que, bueno, el futuro se ve incierto. Según eso, digamos, es evidente, sobre todo mirando las cosas de los últimos 2 años, distintos riesgos, más volatilidad en términos de percepciones globales de largo plazo. Sí hay una preocupación por la calidad del crecimiento. Ya los líderes de negocios locales y globales están un poco, si uno lo compara con 10 años atrás, los temas ambientales están totalmente mainstream hasta cierto punto. Habría que mejorar incentivos y demás, pero está ahí.
y los temas, digamos, de cohesión social o crecimiento que queremos, como ser más inclusivo, más sostenible. En ese sentido, como que hay una evolución también del reporte del Foro Económico Mundial a hacerlo un poquito más multidimensional, ¿cierto? Y eso es una tendencia, no es algo que haya sido recién. Entonces vamos a ver como cosita ya de Chile, que es lo que... aquí hay 4 scores. ¿Cómo se leen? Primero, se leen como de 0 a 100% los scores, pero ¿qué es lo que es 100%? 100% no tiene nadie en todo, ¿sí? 100% es el mínimo, el 0 es el valor mínimo en el planeta, ¿cierto? Y el 100 es como un ideal al cual ciertos expertos consideran que se debería estar, ¿sí? Y el mundo en general está en donde están los diamantitos blancos, el promedio. Bueno, estamos arriba del promedio. Eso es como, tampoco era que tan sorprendente, pero en términos relativos, el indicador que estamos un poquito más abajo es lo que es innovación, ¿cierto? En términos relativos. Vamos a hacer doble clic después. En inclusividad hay cosas positivas y después vamos a descomponer esto. Muchos de los panelistas acá se pueden enfocar en algún indicador que les parezca particularmente relevante o donde estamos atrás, entre comillas, en este examen de sangre con múltiples indicadores, como un perfil bioquímico, como quien dijera. En todos, entonces, importante, en todos aparecemos arriba, pero en algunos indicadores hay como espacios de mejora y demás. En los temas de resiliencia, aquí cabe, por ejemplo, temas de resiliencia, se valoran los temas ambientales que han ocurrido en el último tiempo en términos de la matriz energética en Chile, mejora también resiliencia en temas fiscales, ante crisis y demás, por ejemplo, como algunos indicadores que se ocupan. ¿Ya? Y aquí, y esto es lo importante para la gente también de la prensa que tiene que fabricar una historia que la gente quiera leer y hacer clic, porque es parte de cómo funciona. Cuando salga el reporte la próxima semana, van a tener también los scores de los otros países. Entonces, ahí va a haber un espacio donde pueden tener eso. Nosotros, como nos dieron, digamos, una ventanita de resultados para mostrar antes de Davos, no podemos mostrar el puntaje de los otros países. Ay, no sé, algo pasó. Necesito un poco de ayuda. Ah, no. Sí, es eso de ahí. Alguien tiene una reunión, pero no soy yo. Sí, puedo ponerla. Bien. Súper. Voy a seguir en algunos, por ejemplo, me voy a detener en los temas de innovación. Hay cosas en general que están buenas, qué sé yo, pagos digitales han mejorado bastante, ICT Capital, digamos, capital en tecnologías de telecomunicación e información, crédito, en general en estas cosas aparecemos bien. Voy a destacar, en lo que aparecemos bien voy a pasar rapidito, voy a ser un poquito autoflagelante, para centrarme un poco donde están los desafíos, porque el indicador es más o menos largo, como cuando uno ve y dice, ah, mira, aquí hay el colesterol, está fuera de nivel o algo de ese estilo. En inclusividad, digamos, hay muchos indicadores que están bien. Lo mismo en sustentabilidad, por ejemplo, este indicador desde los pocos donde tenemos 100, que son ya lo habrán escuchado en alguna parte, que son estos indicadores de inversión en energías renovables, que es una tendencia, digamos, del país los últimos casi décadas de meterse en el tema. En los temas de resiliencia, claro, están los temas fiscales, donde se está bastante bien, y en general por sobre el promedio. Voy a levantar algunas áreas, por ejemplo, en tecnología. Estamos obviamente en lo que es, digamos, gastos de investigación y desarrollo, estamos por debajo. En general los indicadores tienen que leerlos donde mientras más es mejor, salvo algunos detallitos, ¿sí? Después, siempre cuando se examina la canasta exportadora hay un desafío de cómo mejorarla. Ahora, claro, los que entendemos, digamos, de valor agregado, sabemos que también una cereza bien puesta en un supermercado chino también tiene mucho valor agregado, las cosechas no son triviales, ¿cierto? Entonces, algunos de estos indicadores tienen a lo mejor algún tipo de sesgo al tipo de producto que tenemos, pero también hay un desafío de cómo nos integramos a mercados globales así. También es complicado cuando los productos más sofisticados que los tenemos que vender usualmente a los vecinos. Eso pasa en Europa, en otros lados,
y acá el mercado regional muy deprimido por las complicaciones para exportar a Argentina. Exportamos lo mismo ahora que el año pasado que cuando estaba Carlos Menem de presidente, digamos, como para tener una idea. Siento que debería ser 5 veces más. Entonces eso también afecta a nuestra estructura exportadora. Un indicador que va a aparecer acá, pero que no es tan terrible como se ve, pero sí es para monitorear todos los temas que tienen que ver con uso eficiente del agua. Este es un año bueno en términos de agua para el sector agrícola y demás, entonces a veces se habla poco. Lo que nos importa no es un año, sino que la tendencia. Y tenemos usos de agua importantes, la minería se ha movido con un montón de inversiones en ese lado, pero yo creo que hay un desafío que va a aparecer en el reporte, en términos relativos. ¿Sí? Ojo, que en todo lo que tiene que ver con innovación y patentamiento de tecnologías verdes, tenemos un desafío importante. Y esto es importante, acá tenemos algunos desafíos ambientales que no van a ocurrir en otro lado. Parte de la innovación que hemos tenido es, no sé, importar la agricultura de California en los últimos medio siglo, copiamos y pegamos, digamos, Sacramento, California, y lo trajimos a Curicó, hasta, digamos, gruesamente. Pero hay algunos desafíos de gestión ambiental de mineras en zonas desérticas o cosas así que solo van a ocurrir acá. Entonces tenemos un desafío de cómo hacemos desafíos de innovación en los temas de frontera, que aparte son cuellos de botella para que después, por ejemplo, se puedan aprobar proyectos u otras cosas. Entonces, dentro de los indicadores, como para ponerle asterisco, el uso de los usos de agua o algunos temas ambientales, que los van a poder ver más en detalle en el reporte. Hay un indicador de desigualdad que me parece bastante interesante, que es la riqueza del 50% de abajo. No te preocupa tanto si hay un 1% que vive bien o no. Aparte de algunos países centroamericanos, la élite se va a Miami. Entonces, claro, no lo agarras en las encuestas, pero eso es un problema, no es una solución. Aquí estamos viendo el wealth. Este es el indicador que eligió el Foro Económico Mundial, y en ese tenemos desafíos importantes, riqueza total del bottom 50%. Probablemente en esta riqueza total el indicador no incorpora el valor, por ejemplo, la innovación pública que hicimos de transferencia de PGU, uno debería incorporar el valor presente neto de eso en los hogares, pero probablemente no está. Sí estaría si está contado para los más ricos, no está contado para los más pobres. Hay desafíos. Cuando hacen esto global, a veces la medición no es exacta, es un test bastante general, pero por lo menos no vale la pena indagar sobre eso. ¿Sí? Y bueno, este es un año complicado, todos leemos el diario y cuando uno revisa las encuestas de percepción de algunos ejecutivos, a lo mejor tienen ciertas dudas sobre algunas cosas de gobierno. Pero les voy a mostrar, más que el indicador puntual, la tendencia de algunas preocupaciones de los ejecutivos del gobierno en comparación a cómo están preocupados en otros países. ¿Sí? Entonces, simplemente mostrarle unas tendencias que no están en el reporte de ahora, sino que vienen de comparar la encuesta que hemos hecho acá desde la universidad con encuestas comparables. Ahora, el método, las preguntas y todo es la receta suiza aplicada, digamos, a ejecutivos chilenos. Uno no mete mano en eso, excepto digamos, chicotear para que la gente conteste, que es uno de los desafíos más importantes, sobre todo gente ocupada. Miren este es indicador de cuán fácil es cumplir con las regulaciones del gobierno. En verde gordito, digamos, dibujamos a propósito Chile y la tendencia. Esto es el año, qué sé yo, 2007, y esto es la última encuesta, 2023. Todos estos gráficos que les voy a mostrar, arriba es bueno, abajo es malo. ¿Sí? Y todas las líneas punteadas son América Latina, para hacerse una idea, para que no vean, las líneas punteadas son como con respecto a América Latina, y las líneas lisas son este benchmark del sur de Europa, Italia, Portugal, tanto, y les puse Estados Unidos simplemente como una referencia general. Y claro, no es que no nos importen los temas regulatorios. Y aparte, uno dice, oye, pero hemos pasado todo el año hablando de permisología, digamos, en ningún caso quiero decir que eso no es importante, claro que lo es, simplemente que al ejecutivo que ya está operando en un sector, a lo mejor es comparativamente menos complicado lidiar con la regulación ambiental en promedio, o eso es lo que opina. Otra cosa es el nuevo proyecto de inversión o cosas de ese estilo, ¿cierto? Esto nos ayuda como a acotar la discusión o dónde está el desafío relativo. Todos estos resultados estarán disponibles si los necesitan, simplemente es una compilación de los resultados de los últimos años. ¿Sí?
Mira esto, todo esto es percepción de ejecutivos, ¿cierto? La percepción de los ejecutivos de que la educación primaria está más o menos mejor que antes, pero está mejor que antes en todo el mundo. Se fijan las líneas, en Europa está un poquito peor, pero en América Latina estamos todos subiendo en la percepción de los ejecutivos al respecto de cómo es la educación primaria. Ahora, eso puede ser una percepción de lo que ocurrió en educación hace 30 años, no de lo que ha ocurrido en los últimos 10, porque eso todavía no llegan a la fuerza de trabajo para entrar a la percepción de los ejecutivos. Fíjense en esto, para abajo es malo, muchos países que es y esto es un descenso secular, la percepción de los ejecutivos de cómo crímenes organizados pueden generarnos costos. Aquí hay en ningún caso esto es una solución, ¿no? Pero es como hay cierta evidencia de que hay un deterioro en los temas de percepción de importancia del crimen, y eso no ocurre en todos los países. Ahora, también ocurre en Portugal, en otros lados, pero y el reporte de riesgo nos dice que es una preocupación global. ¿Sí? Pues esta puede ser una diapositiva en un estudio más concreto de ese tema. Las compañías se ven más disruptivas. Permítanme saltar. Este es un tema donde la percepción de los ejecutivos chilenos es que hay como pocas empresas, poca competencia, no necesariamente poca competencia. No quiero decir poca competencia, pero sí decir que los sectores se caracterizan por tener pocas empresas en general. Eso es una característica que opinan los mismos ejecutivos. No necesariamente sabemos que esto no necesariamente es un oligopsonio, pueden ser contestables, pueden ser los más eficientes que sobreviven, pero en general somos de las empresas, somos de los países de América Latina, tenemos menos empresas. A lo mejor eso es eficiente, no sé, pero es una percepción que está ahí. Mejoras en Venture Capital respecto del resto de América Latina. Fíjense, eficiencia del sistema judicial y creo que incluye de arbitrajes para ver disputas. Y en general estamos por sobre América Latina, por sobre lo que percibía el sur de Europa. El sur de Europa, solo por debajo de Estados Unidos, en este benchmark que puse. No puse otros países, digamos, anglo, que probablemente estén más arriba. ¿Sí? No significa que estemos bien. Aquí hay una caída de la percepción de los ejecutivos hacia 2013 y demás del sistema judicial y resolución de conflictos, pero es un tema como para verlo. Pero sigue siendo bueno. Las percepciones sobre riesgo de emprendedores suben en Chile bastante. Los ejecutivos creen que ahora se puede como asumir un riesgo mayor que antes, en promedio. Y al final voy a poner unos resultados que tienen que ver con percepción sobre el Estado y corrupción en comparativo al resto del mundo. Acuérdense, el título a veces no es bueno porque dice pagos irregulares en impuestos, cosas así, pero más arriba es bueno, no es malo. ¿Se entiende? Es como una nota de 1 a 7. Fíjense, los ejecutivos chilenos piensan que Chile es un lugar en comparativo a otro para todos los años y en el tiempo tampoco se ha deteriorado demasiado, donde no hay que hacer pagos adicionales en los pagos de impuestos, ¿cierto? Ahora, tiene que ser así, está muy bien, pero es bueno mirar el barrio fuera de nuestra pecera. Preocupación porque los fondos públicos se ocupen para otra cosa. Esto son opiniones de los ejecutivos chilenos. En general, la preocupación de los ejecutivos de que los fondos públicos se ocupen para otra cosa, digamos, cayó en el año, qué sé yo, 2013 alrededor, pero se ha mantenido bastante constante y lo importante es que está por sobre lo que uno ve en el sur de Europa, lo que ve en el resto de América Latina. ¿Sí? Preocupaciones de ejecutivos, pueden estar correctas, pueden estar incorrectas. En 2019 no aparecía riesgo de pandemia en nuestra encuesta, digamos. Pagos irregulares en contratos públicos. Miren, o sea, sale bastante bien Chile en términos generales. No estás, ojo, esto no es global, no está Suiza, no está otros países, pero puse los benchmarks naturales, digamos, del sur de Europa, América Latina y Estados Unidos. Entonces, en contratos públicos la cosa en principio se ve limpia. Eso es la percepción de los ejecutivos chilenos. Eso, oye, los dejo con la gente importante acá. Yo les agradezco mucho y ojalá se hayan llevado un preview de esto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Sante, invitamos ahora al ministro Mario Marcel a que nos dé sus impresiones de toda esta información que hemos recibido.
Más o menos. Sí. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación a participar en esta primicia de antecedentes del informe de competitividad del World Economic Forum. Muchas gracias a Rodrigo por la presentación, siempre es muy dinámico, le pone mucho entusiasmo a las cosas, lo cual ayuda a siempre a animar una buena discusión. A ver, ya hay algunas cosas que yo destacaría, primero del entorno global. Este informe tiene como título The Future of Growth. Y por lo tanto, lo que revela sus indicadores y en buena medida la manera en que han ido evolucionando los indicadores de este informe y la manera en que se presentan, básicamente lo que revelan es esa idea de focalizarse en aquellos elementos más dinámicos de competitividad. Tradicionalmente estos estudios de competitividad global eran más bien estáticos, eran cientos de indicadores y al final terminaban en un ranking. Ahora lo que nos invita al World Economic Forum es más bien a pensar en términos dinámicos y nos desafía a pensar. Entonces, por eso yo creo que no nos presenta los rankings, que siempre resuelven muchas cosas, que atraen mucho la atención, pero no nos hacen pensar mucho. ¿Ah? Así que creo que es una invitación que es importante recoger. Creo que al ver lo que uno alcanza a conocer hasta este momento de este informe, es que el crecimiento económico a nivel global es hoy día una preocupación en el mundo en general. Nosotros, en el caso nuestro, como lo mostró Rodrigo, en el análisis de riesgo ocupa el primer lugar, pero también ocupa el primer lugar en el 91% de los países del mundo que están en esta encuesta, o en este estudio. ¿Ah? Y eso en buena medida es resultado del hecho de que, bueno, venimos de un periodo de tremenda volatilidad y cuando las perspectivas para el crecimiento tampoco se ven muy buenas para los próximos años. Pensemos que en el crecimiento económico estimado para el 2023 de 2,8% es un punto porcentual completo por debajo del promedio de la década del 2010 al 2019. Y esto no se prevé que tenga cambios importantes en el 2024 tampoco. Esto fue un tema bien central en la discusión de la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial en octubre pasado, y lo va a seguir siendo porque, bueno, junto con las altas tasas de interés para hacer frente a la inflación, los conflictos geopolíticos, políticas fiscales más restrictivas y sobre todo la desaceleración pronunciada de la economía de China, todo eso está haciendo, ¿cierto?, que el crecimiento económico global sea menor. Y muchos temas que nosotros discutimos en Chile, como por ejemplo los de productividad, hoy día son un tema de discusión mucho más allá de nuestra frontera en este contexto de menor crecimiento y menores perspectivas para el crecimiento. Ahora, cuando uno recorre la lista, y sobre todo con la observación que hacía Rodrigo, la lista de riesgos, en el sentido de que surge a partir de encuestas de por ahí por abril, mayo de este año, creo que hay algunas cosas que uno puede pensar que hemos logrado algunos avances. De partida en materia de crecimiento, en aquel entonces todavía con seguridad muchos de los ejecutivos que contestaron esas preguntas esperaban una recesión para el 2023, cosa que finalmente no ocurrió. Podía haber algún escepticismo, alguna duda respecto de la reducción de la inflación finalmente bajó. ¿Ah? Y en los otros temas que aparecían como temas de riesgo, por ejemplo, el que ocupaba el tercer lugar, fragilidad del Estado, probablemente hay parte de eso que estaba ligado al proceso constitucional que también terminó. Entonces, creo que si uno lo mira con alguna perspectiva, hay algunas cosas en las cuales afortunadamente
algunos riesgos que se observaban en aquel entonces y que se han ido reduciendo. Aún así, por supuesto, y en buena medida la razón por la cual hemos visto cambios durante este año es porque la agenda de política pública ha estado también bastante vinculada a estos riesgos que están identificados en esta encuesta. Por cierto, los de los macroeconómicos, los de crecimiento, inflación, que mencionaba recién, pero también aquellos ligados a la migración, al crimen organizado, aquellos ligados ligados a la fragilidad del Estado o los temas de cohesión social. Probablemente este último es donde desgraciadamente nos quedan más cosas por hacer, porque creo que a estas alturas debería ser más o menos evidente de que hemos avanzado poco en los temas que surgieron en el contexto del estallido social. Nos quedan todavía muchas cosas por resolver, y para hacer esas cosas necesitamos recursos. Y esa es la razón por la cual, ¿cierto?, hemos estado trabajando en este pacto fiscal desde hace ya varios meses, y ojalá que podamos ver avances en el futuro próximo. Y en esto creo que es importante que veamos siempre lo que es la motivación y el otro lado de muchas de las cosas que discutimos hoy día. Tenemos que tener claro que si lo que estamos diciendo es que en realidad lo único que va a servir para generar recursos públicos va a ser el crecimiento, entonces creo que tenemos que tener la honestidad de decirle a la gente que va a tener que esperar 10 años para ver aumentada la pensión garantizada universal, ver reducir las listas de espera en los hospitales o ver el incremento de 1.500 millones de dólares en los gastos en seguridad ciudadana. Nosotros, por supuesto, no estamos conformes con eso. Y yo que alguna vez me atreví a hacer alguna referencia al estallido social, fíjense que en los últimos meses hemos tenido referencias al tema en informes del Fondo Monetario, en informes de clasificadoras de riesgo y ahora de manera un poco más indirecta, ¿cierto?, en este informe de competitividad mundial. Entonces, no sé si alguna vez vamos a poder escuchar todas esas voces y ponernos de acuerdo para efectivamente dar una respuesta contundente a estos desafíos de cohesión social. Pero bueno, nosotros hemos estado trabajando para esto y vamos a ver varias propuestas sobre la materia ya sobre la mesa como proyectos de ley en las próximas semanas o meses. El análisis del detalle de los distintos indicadores, particularmente en estas 4 agrupaciones que hay en el informe, innovación, inclusividad, sostenibilidad y resiliencia, creo que es muy útil. Creo que es justamente aquellas cosas en las cuales, como decía, este informe nos invita a pensar y a mirar más a fondo, ¿cierto?, cada uno de estos indicadores y ver dónde es que nos están faltando cosas o dónde hay fortalezas en las cuales tenemos que apoyarnos. Por supuesto que es satisfactorio que en cada uno de estos temas estemos por sobre el promedio global y estemos por sobre el 50%, o sobre el puntaje de 50. Pero, por supuesto, aun cuando estemos clasificados en el grupo de países de ingreso alto en la clasificación que se hace en el informe, es evidente que las brechas que tenemos con otros países que están en ese grupo todavía son significativas. Y aquí yo creo que es donde tenemos que pensar cada uno de nosotros, cada uno de los actores que que analicemos estos datos, pensar qué es lo que podemos aportar o dónde nos está faltando algo para contribuir a mejorar nuestras perspectivas de crecimiento en estas cuatro dimensiones. Yo quisiera hacer una invitación a que al analizar estos estudios abandonemos el deporte nacional de echarle la culpa a otro y pensemos qué es lo que cada uno de nosotros podría hacer para que este tipo, en las áreas donde nos vemos más débiles, mejoremos y donde podamos mantener la solidez en los temas en los que somos más fuertes.
Y sin intentar ser exhaustivo, y Rodrigo de hecho adelantó algunos temas, me parece que los temas de innovación en particular, claramente nuestras fortalezas se ven más por el lado de la infraestructura ligada a la innovación, particularmente, ¿cierto?, la infraestructura tecnológica, conectividad, etcétera, y donde nos vemos más débiles es en aquello que se llama en el informe el ecosistema tecnológico, fundamentalmente ligado a los temas de competencia, eh, patentamiento, de registros de marcas, de investigación y desarrollo, en formación de personal especializado, etc. Es ahí donde nos vemos más débiles. Ahí hay, creo yo, desafíos para la política pública y desafíos también para el sector privado. En los temas de inclusividad, creo que claramente las debilidades mayores que aparecen son todas aquellas que tienen que ver con las desigualdades, con la distribución del ingreso, mientras que en términos de cobertura de servicios sociales nos vemos relativamente bien, o nos vemos más fuertes, al menos en la manera en que se asignan los puntajes en estas encuestas. Hay que decir a todo esto que en realidad no todo en este informe son encuestas. Si mal no recuerdo, creo que el 80% de los indicadores son indicadores entre comillas objetivos, el 20% son encuestas. Así que esto no es solamente opiniones, aquí también hay muchos indicadores objetivos de la economía chilena. Donde en los temas de inclusividad también nos vemos más débiles son en los temas de equidad de género, particularmente en áreas más de frontera, particularmente ligados a áreas más dinámicas de innovación, de investigación y desarrollo. En sostenibilidad, en general nuestras fortalezas están dadas por las inversiones que estamos haciendo en el margen en energías renovables. Como mostraba Rodrigo, ahí tenemos un puntaje de 100, o sea, estamos en el top de la lista, pero por supuesto hay muchas otras cosas para optimizar el uso de recursos naturales que van más allá, ¿cierto?, solamente de la generación de energías renovables, el tratamiento de los desechos, por ejemplo, y que, en fin, para todos los que conocemos la temática en Chile, tal como estamos, lo más probable es que empeoren en los próximos años. O sea, tenemos en este momento una crisis en cierne de la gestión de desechos que desgraciadamente nadie parece estar particularmente consciente, pero ojalá que no tengamos que hacerlo cuando ya esté demasiado encima o ya sea mucho más difícil de resolver. Del mismo modo, el tema del agua, del uso del agua, también aparecía, lo mostraba Rodrigo, como una de nuestras debilidades. Y en los temas de resiliencia es en realidad donde están algunas de las áreas en las cuales estamos más fuertes. Algunas de ellas tienen que ver con la solidez del sistema financiero, particularmente el acceso a cuentas bancarias, el mercado o la estructura en el mercado de alimentación, en fin, hay una serie de temas de ese tipo en los cuales aparecemos relativamente fuertes, y nuestras debilidades van fundamentalmente por un tema que todavía tenemos pendiente en materia de regulación financiera, que son los temas de resolución bancaria, para lo cual se ha estado trabajando durante ya más de un año, y esperamos poder ingresar un proyecto finalmente sobre esa materia ahora en marzo, abril de este año. Y también en otro área en la cual aparecemos débiles es, por ejemplo, la concentración en la provisión de tecnología. En general, como mostraba Rodrigo, en los temas de competencia no aparecemos particularmente bien parados. Él decía, bueno, a lo mejor tiene que ver con el tamaño de nuestro mercado,
pero cuando al mismo tiempo son en algunos casos los propios ejecutivos que lo reconocen como tal, quiere decir que probablemente hay algo de lo cual también tenemos que preocuparnos. Entonces, vemos que acá hay desafíos y hay tareas para todos. Aquí no hay elementos para quedarse, para que nadie se quede cruzado de brazos esperando que algún otro le resuelva los problemas. Todos tenemos, creo yo, desafíos importantes con los cuales trabajar y muchos en los cuales en realidad son desafíos que son compartidos y en los cuales es importante que podamos tener acuerdos, agendas comunes, etc. En ese sentido quería aprovechar de mencionar que hace 2 días tuvimos una reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio a propósito de su documento, ¿cierto?, relacionado con el pacto fiscal, y lo primero que constatamos es que teníamos muchos temas en común, muchas ideas compartidas, y en aquellas cosas donde no tenemos tanta coincidencia, también acordamos formas de poder seguir trabajando dentro de un escenario en el cual creo yo que lo que más necesitamos es sentido de urgencia. ¿Ah? Creo que justamente cuando estamos frente a un estudio que, ¿cierto?, cuyo centro, cuyo eje es, ¿cierto?, el futuro del crecimiento en el mundo y por lo tanto también el futuro del crecimiento en Chile, creo que no nos podemos dejar estar o decir, bueno, en fin, qué sé yo, este gobierno ya le quedan 2 años, dejemos que termine como sea y ahí después vamos a arreglar las cosas. Así no funcionan los países. Los países, lo he comentado en otras oportunidades, cuando uno tiene gobiernos de 4 años, la manera en que termina un país es un determinante fundamental de cómo va a empezar el gobierno siguiente. Y si uno va a llegar al gobierno sobre la base de prometer que va a resolver todos los problemas que habrá contribuido a generar en el gobierno anterior, la verdad es que lo que va a pasar es que va a tener que dedicar los primeros 2 años de su periodo a resolver problemas, y cuando haya terminado le va a quedar muy poco tiempo para hacer cosas importantes. Entonces creo que todo lo que nos ayude a darle visión de largo plazo, a generar continuidad de políticas públicas, a generar esfuerzos concertados entre el sector público, sector privado, universidades, etcétera. Todo eso es una inversión en nuestro futuro y es una inversión para cualquier gobierno que venga para adelante. A ningún gobierno le va a ir bien construyendo sobre las cenizas ¿cierto?, del gobierno anterior. Y eso lo digo con conocimiento de causa, por si nos hemos dedicado más de 1 año y medio, ¿cierto?, a restablecer el equilibrio en la economía. Qué distinto habría sido, ¿cierto?, poder partir con una economía, ¿cierto?, balanceada desde un comienzo. Estaríamos en un lugar bien distinto ahora. Entonces, por lo menos en lo que a nosotros concierne, ¿cierto? El tener este sentido de urgencia, seguir avanzando e insistir, ¿cierto?, en los temas de pacto fiscal, seguir trabajando en los proyectos de ley que se van a ir presentando, como ocurrió esta semana con los proyectos sobre racionalización de permisos para inversiones, como va a ocurrir la semana del 22 con las propuestas sobre cumplimiento tributario, es expresar esa urgencia e invitar a los distintos actores a compartir ese sentido de urgencia y a aportar, ¿cierto?, en la generación de soluciones, impulsos, ¿cierto?, a lo que el país necesita, para lo cual este informe mundial de competitividad nos ayuda mucho también, no solamente a la motivación, sino que para identificar dónde nos aprieta más el zapato y dónde deberíamos concentrar también nuestro esfuerzo, donde cada uno de nosotros tiene un lugar desde el cual puede contribuir. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Aprovechamos de despedir al ministro que tiene su agenda y le agradecemos haber participado en este encuentro esta mañana. Y quiero invitar a un panel para conversar sobre esa tarea que nos deja el ministro. ¿Ah? De todos tenemos que aportar y hacer un análisis más compartido. Quiero invitar a Ricardo Mewes, presidente de la CPC, a Rosario Navarro, presidente de la SOFOFA, y a Harald Beyer, rector de la UAI. Bien, tenemos... Ay, yo pensé que me iba a mover tanto aquí, tanto. Sí, tenemos un buen grupo para conversar y analizar un poquito. A ver, son hartos datos, hartos desafíos, también algunas buenas noticias también, para no mirar todo el vaso medio vacío. Quisiera partir por preguntarles así brevemente sus primeras impresiones a cada uno. ¿Cómo ven la principal fortaleza, el principal desafío que nos mostraba Rodrigo, que nos comentaba también el ministro? Estamos hablando de competitividad y le pone un nombre al futuro del crecimiento. Rosario, si quieres partir tú, hacemos una ronda primero y después vamos a algunas preguntas más. Con esto, ¿no? Sí. A ver, futuro del crecimiento, creo que fuimos un poquito ahí, no quiero atribuirnos la, la autoría, pero porque este tema está en todo el mundo, pero nosotros desde la CPC y la SOFOFA venimos hace tiempo hablando de que el crecimiento es el principal preocupación que tenemos que tener como país, porque tiene efectos directos en la competitividad, en la innovación, en la productividad, en la inversión. Y quiero poner algún tema como de setting. América Latina hoy está en el ojo, yo diría, de los inversionistas extranjeros, de distintos mercados, porque aquí tenemos el potencial de materias primas, de indicadores, yo diría, que van a ser relevantes en la transición energética. Y teniendo eso en la mesa, Chile tiene otras cosas adicionales a nuestros vecinos que también pueden tener tal vez litio, cobre, tierras raras. Creo que no, eso solo tenemos nosotros. Pero, y esa fortaleza, diría, que tiene Chile con respecto a los países vecinos, es que en Chile todavía las instituciones funcionan. A pesar de que muchos pueden decir ya, pero han decaído, yo creo que esa es una fortaleza, es algo que hay que reconocer que el país sigue teniendo. Tenemos instituciones que funcionan, robustas, y por ende yo creo que cosas que debemos resguardar son estos tres factores habilitantes. Nosotros hemos dicho la seguridad, aparece en todas las encuestas, en todos los diarios, todos los días estamos siendo, yo diría, bombardeados por esta sensación, esta percepción de poca seguridad, y que claramente son condiciones que impiden o que ralentizan a un inversionista a venir a instalarse aquí o querer desarrollar futuros negocios. Además de que afecta directamente a nuestros trabajadores, a las personas, la percepción de calidad de vida. La segunda, como habilitador, debiera ser esta competitividad tributaria. Podemos después profundizar en la próxima pregunta, y ahí con Ricardo hemos dicho insistentemente que Chile tiene tasas impositivas de primera categoría muy altas con respecto a los países vecinos, y si queremos de verdad darle un booster para poder volver a recuperar las tasas de crecimiento que veníamos teniendo antes del 2014, es crucial y es crucial tener una competitividad tributaria equivalente a lo que tienen los inversionistas extranjeros. Así que después podemos converger hacia estas tasas más equivalentes, diría. Y la cuarta factor habilitante que hemos dicho, yo creo que son las certezas jurídicas. Esta semana tuvimos buenas noticias, por lo menos ingresaron 2 proyectos de ley que están asociados al tema de los permisos sectoriales, ambientales. Cuando tú conoces las reglas del juego, tienes estándares claros, sabes cuáles son los pasos a seguir, yo creo que esas certezas son vitales para invertir y finalmente, si tenemos más proyectos en curso, vamos a tener más empleo. Cuando hay más empleo, mejoran las remuneraciones. Entonces, a la larga, generamos más oportunidades para el país. Así que yo diría que esas son como esas certezas. Hartos puntos puso la Rosario. A ver, Ricardo, ¿cómo ves tú de los datos que nos muestra este primer adelanto, el informe? Mirar,
Creo que es importante que Chile esté en un muy buen pie, y creo que también eso se debe a que efectivamente la calidad de sus instituciones va reforzando todo lo que el país ha hecho. Hoy día vemos cómo, por ejemplo, se ha controlado la inflación en general bastante rápido. Ya estamos mirando que este año podemos converger a una inflación cercana entre el 3, o el rango meta de, ¿no es cierto?, el Banco Central, entre 3-4%. Y yo creo que todos esos elementos son realmente importantes. ¿Dónde está aquí un punto que yo creo que es clave? El nivel de endeudamiento que tiene el país, que ha ido aumentando en los últimos años, y que eso también tiene que realizarse un trabajo muy, muy importante y profundo para controlarlo. Respecto del, si hablamos de un periodo, ¿no es cierto?, del 16 ahora, estamos hablando de un 0,9 del PIB a un 20,5, es mucho. Pero también hay otros elementos que llaman la atención de lo que escuchamos, que tiene que ver con la nivel de criminalidad, el nivel de inseguridad que existe. Claramente aquí nosotros tenemos que pensar y no mirar este problema como algo que efectivamente no nos deba preocupar. Chile tiene hoy día un problema serio en nivel de seguridad, y eso se refleja también en las conversaciones que nosotros mismos hemos tenido con distintos ejecutivos, con distintos empresarios, y realmente eso, de alguna manera, también cuando uno hace el mapa de riesgo, influye directamente en la decisión de las inversiones. Entonces, ahí hay varios elementos que son interesantes de este estudio. Estamos viendo solamente Chile, no hemos visto todavía qué nos pasa en comparación con otros países. Y claro, cuando también vemos cómo podemos ser competitivos, ahí está este trabajo que hemos hecho y que le presentamos al ministro, ha sido referencia a él también, a que tributariamente debemos ser también más competitivos, porque hoy día, lo decía la Rosario, la media de la OCDE está en un 23%, nosotros estamos en un 27%, ya el ministro planteó en su propuesta llegar a un 25%, nosotros pensamos que si somos más agresivos realmente podemos también mejorar nuestros indicadores de competitividad, y eso es una parte esencial de esta. Nosotros lo llamamos propuesta alternativa. El ministro no habló de alternativa, ¿eh? Pero para nosotros alternativa justamente por el tema impositivo, ¿eh? En las otras cosas, la verdad es que compartimos, él dijo 95%, yo creo que andamos muy cercanos. Hay muchas veces algunos elementos muy pequeños, pero yo diría que sí tenemos gran coincidencia, y creo que es importantísimo valorar el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo en materia de los permisos sectoriales y la reforma del sistema medioambiental, pero también es relevante que avancemos muy rápido en aquellas otras propuestas. Nosotros hicimos 30, en que avancemos, digo, administrativamente, porque se puede avanzar administrativamente, claro, para no esperar en que estén estos proyectos de ley, porque todos sabemos que, por ejemplo, la modificación del sistema medioambiental, que debe mover la aguja, bueno, se va a empezar a aplicar una vez que termine la tramitación, y eso puede demorar 1 o 2 años eventualmente. O a veces más. Harald. Buenos días, muchas gracias. Creo que cuando uno mira y piensa en el futuro del crecimiento, ¿no es cierto?, todos estos indicadores que se presentan aquí son indicadores de riesgo. O sea, si los indicadores no se desarrollan muy bien, significa que se amenaza el crecimiento futuro de la economía chilena. Y cierto que cuando uno mira en general esto, Chile tiende a estar sobre el promedio, poquito sobre el promedio. Hay algunos indicadores donde está más rezagado, hay otros indicadores donde está por encima, como se mencionaba, el mejor indicador es la capacidad que ha tenido Chile de generar energías renovables. Pero ese promedio esconde, sospechamos, a propósito de los gráficos que mostró Rodrigo, una gran heterogeneidad. Y ese promedio creo que es poco significativo desde el punto de vista de los desafíos que tiene Chile. Porque hay brechas muy profundas y se notan cuando uno recorre en todos los ámbitos,
Y la pregunta entonces para un país como nosotros, que está más bien en rango medio alto, ¿cómo cierra rápido esa brecha con los países que están más avanzados y que de alguna forma es lo que nos va a permitir crecer más rápido? Si nosotros nos mantenemos en el promedio de esta brecha, vamos a seguir creciendo a las tasas actuales, no mucho más. Cuando digo las tasas actuales, estoy pensando en el producto potencial, digamos, las estimaciones que ha hecho el Banco Central. Y creo que ese es el gran desafío. Y hay un indicador que a mí me preocupa mucho del estudio, que es el nivel de polarización que persiguen los ejecutivos chilenos. Estamos un poquito por debajo del promedio mundial, pero en una escala de 0, de 1 a 4, perdón, de 0 a 4 estamos en 1, en términos de polarización. O sea, el nivel de polarización percibido es relativamente alto. Y es muy difícil generar los acuerdos que se requieren para estas reformas cuando uno tiene este nivel de polarización. Hay un indicador que acaba de aparecer hace poco, que es producido por la OECD, y que no está acá, pero que muestra que nosotros somos simultáneamente con todos estos planteamientos que he hecho, el país donde la confianza interpersonal es la más baja, lejos en el mundo. Entonces, un país polarizado y con baja confianza interpersonal, ¿cómo logra resolver estos grandes dilemas que tiene, que le permitan elevar su tasa de crecimiento y no dejarla en 1,7, que creo que es la que calculó, la tendencial que calculó el Banco Mundial? Yo creo que ese es el tremendo desafío. Yo creo que hay ideas para sortear muchos de estos problemas, pero hay poca capacidad de transformar esas ideas en acciones producto de estos otros fenómenos que estamos mirando. Gracias, Harald. Profundicemos en aquellos aspectos que han resaltado usted y que también nos decía un poco el ministro y la presentación de Rodrigo. Quizás vamos al crecimiento económico. Partamos, Ricardo, por el crecimiento económico, porque además el título del informe, como dice la Rosario, es una preocupación global. Y tú mencionaste algo, Ricardo, cuando comentaste respecto de un poco de la necesidad de varias cosas y de muchas discusiones que tenemos hoy sobre la mesa, que llevan mucho tiempo y que hoy día estamos como ya encontrando una propuesta. ¿Cómo recuperamos esa senda de crecimiento con los desafíos que nos mencionaba Harald, de que también estamos, y algo que se menciona mucho en el informe respecto de la cohesión social, este nombre que le ponen? ¿Cómo se confluyen las iniciativas de proyectos, de discusiones que tenemos, muy técnicas a veces, con impulsar el crecimiento? Yo creo que lo primero es que, desde el punto de vista del sector privado, pusimos el crecimiento arriba de la mesa. Y déjame decirlo así, porque convengamos que en el proyecto del plan de gobierno del presidente Boric, el crecimiento no existía. Nos costó mucho hacer entender que el crecimiento era bueno. No es crecimiento por sí solo, pero sí claramente es vital. Si el país no tiene crecimiento económico, no se hacen inversiones, ¿cómo le podemos entregar a la gente, a las personas, las expectativas, el espacio para que realmente ellos se desarrollen con buenos puestos de trabajo, con buenas remuneraciones, que exista también movilidad social? Eso pasa cuando realmente el país crece. Y Carlos decía, ojalá no fuera ni al 1,8, o sea, cuando nosotros miramos hacia el año 2014, cuando hubo la otra gran reforma tributaria, estábamos en tasas del 4%, y más que eso también. Y por lo tanto, a partir de ese minuto empiezan a caer todos los indicadores de crecimiento, de productividad. Y eso creo que es vital. De nuevo, ¿cómo crecemos? ¿Cómo invertimos? Hay situaciones que deben ser habilitantes, que es la seguridad, que es el talento. Necesitamos que, dado la gran transformación digital que hay en el mundo y en Chile en particular, necesitamos generar los talentos adecuados para que las personas puedan realmente absorber este cambio tan disruptivo que estamos teniendo. Y eso hoy día lo vemos que lamentablemente no está ocurriendo con la profundidad que se requiere. Hace días atrás yo conversaba con algunos dirigentes sindicales y la preocupación de ellos es
¿qué está pasando con las personas de 50 años? Están quedando fuera del mercado laboral porque además están quedando fuera del acceso a ese tipo de tecnología y a la transformación digital como un todo. Entonces creo que ahí hay tres elementos, me parece a mí, que son relevantes para realmente avanzar en el crecimiento que el país necesita. Un punto clave, creo que salió en el informe, es también como un punto crítico, es la baja inversión en innovación y más D, digamos. ¿Ah? Yo sé, Rosario, que es uno de tus temas que te preocupa y que te ocupa. Entonces, salimos muy bien quizás en la innovación, en las tecnologías, específicamente energía, pero no muy bajo, y además las cifras que tenemos, ¿no es cierto? El Ministerio de Ciencia mostraba hace poco que Chile se mantiene hace mucho tiempo con un 0,34% de inversión en el PIB. 10 años estamos igual. Y creo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de seguridad, de cosas como que tenemos que contener. Hemos hablado poco de innovación y es uno de los puntos críticos. ¿Cómo avanzamos? ¿Qué rol tiene desde el ámbito en que está usted el sector privado? ¿Qué incentivos se necesitan? ¿Por qué estamos estancados? A ver, sin duda la inversión en innovación es un acelerador increíble para el crecimiento. O sea, seguir haciendo más de lo mismo claramente no nos va a llevar al lugar que queremos llegar. Y sí, yo quiero partir con una más o menos noticia, pero es mejor que la que teníamos el año pasado. Por primera vez la inversión privada en Chile superó a la inversión pública en I+D. Y eso ya empieza a marcar una tendencia. Los países desarrollados que avanzan es donde el sector privado empieza a invertir más en I+D. La segunda buena noticia, yo diría que en el ADN propio de cualquier persona que emprende o hace empresa es innovar. Tú te pones una meta, miras hacia el futuro, anticipas, y eso yo creo que es algo muy propio en el quehacer empresarial y en las empresas. El tema es que tenemos algo que nos está impidiendo hacer eso. Entonces, tú me preguntas, ¿qué se necesita? Más colaboración radical, diría yo, salir de la lógica que yo como empresa solita voy a resolver todo, mirar más colaborativamente. Yo creo que por eso los gremios tenemos un rol ahí bien importante de cómo ponemos sobre la mesa los factores que inciden en innovar más, pero también cómo colaborativamente empresas grandes, medianas, pequeñas, comparten dolores, comparten oportunidades y resuelven juntos. Más colaboración radical entre el sector público y el privado. Claramente el sector privado tiene muchas habilidades, mucho conocimiento que puede ayudar también al sector público. Y para que eso pase y resulte, yo creo que tenemos que vincularnos mucho más directamente con el mundo del conocimiento. Las universidades. Y ahí tenemos una gran dificultad porque los incentivos son muy distintos. Entonces tenemos que ponernos de verdad a trabajar en conjunto, salir de la lógica, oye, estos son los incentivos de la universidad, solo publicar papers y patentar, y las empresas son rápidas, ágiles y no les interesa el mundo lento de las universidades. Y yo creo que ahí, con modelos de transferencia más efectivos, armando, yo creo que lo hemos conversado varias veces con el ministro Marcel, con el ministro de Economía, cómo armamos estos test de prueba, que a lo mejor tenemos unos fast track para poder invertir en energías limpias, armar fondos en serio para probar tecnologías que aún no han sido creadas. Y yo diría que ahí es donde tenemos... ¿Hay esa disponibilidad de inversión de riesgo realmente? Eso es lo que te iba a decir, porque a ver... Uno es el mundo de la empresa, porque está inversionistas, dispuestos a ese riesgo. Algo decía Ricardo que yo creo que es importante, la competitividad tributaria, pero también que los emprendedores y las startups se queden en Chile. Si aquí no hay una disponibilidad al riesgo, la verdad es que van a ir a buscar capital porque el capital no tiene nacionalidad y se van a ir a invertir a Delaware, donde tienen condiciones que son más competitivas. Entonces, ¿cómo atraemos al talento? Yo creo que, tú me dijiste dónde están los incentivos, el haber tenido un Startup Chile, ahora debiéramos crear a lo mejor un Scale Up Chile, donde las empresas que están dando el salto puedan tener fondos, puedan tener este espacio de prueba, pero también condiciones que sean habilitantes para desarrollar nuevas tecnologías, no solo startups de base científica tecnológica, porque en Chile hemos sido buenos para crear empresas vinculadas a la tecnología más fintech de esa índole, pero yo creo que hay un punto maravilloso que debiéramos reforzar. En Chile están ocurriendo cosas.
Ayer estuve en Puerto Vara, se mueren los emprendimientos de biotech. O sea, Chile de verdad está con mucho conocimiento de punta, donde podemos poner ahí foco, pero si no desarrollamos el capital humano que se necesita, y eso de nuevo vuelvo a vincularlo con las universidades, nos vamos a quedar rezagados. ¿Cómo estamos instalando esta lógica del emprendimiento, del mirar fuera de la caja, de resolver de una manera distinta en los niños, en los jóvenes, en el mundo de la academia, y vinculando tempranamente esos mundos? Y que las empresas tenemos mucho que aportar, porque si seguimos sentados mirando como desde el palco, cómo las cosas ocurren aquí abajito, y atrayendo talento, obviamente las empresas tienen una capacidad de atraer talento, pero creo que ahí es donde tenemos estos incentivos, temas como el desarrollo de capital humano, con proyectos como el que estuvimos ayer, Talento Digital, que está haciendo upskilling y reskilling de talento en temas tecnológicos, y cómo vinculamos al mundo de la academia, pero desde los desafíos empresariales y no solo desde el conocimiento. Aquí tenemos al rector de la universidad, así que yo creo que le damos la palabra para que replique. A ver, ¿cómo desarrollamos ese... Yo solo quiero partir aclarando que el mundo lento de las universidades son otras, digamos. No es. No esta. No es. Yo diría, a ver, aquí hay varios problemas en distintos ámbitos. Unos datos que a mí siempre me impresionan. El 96% de los niños primero básico no conoce todas las letras del alfabeto en Chile. 37% de tercero básico no sabe leer. En octavo básico, si uno le presenta un problema como el siguiente, hay una mesa con harina y una bolsa de harina, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad de 6 kilos y además un cucharón con 1/5 de kilo. No les voy a pedir que rindan este examen, ¿no es cierto? Y le preguntan cuántos cucharones necesita para llenar la bolsa. Los niños singapurenses, taiwaneses contestan el 90% de esas preguntas correctamente, de esa pregunta. Los canadienses, finlandeses del orden del 70%. Los portugueses del orden del 55%. Los chilenos, 6%. Esa es la diferencia en términos. Después nos vamos a los graduados de la educación universitaria, y los graduados de la educación universitaria tienen en la comprensión de problemas medianamente complejos, de un texto medianamente complejo, la capacidad de comprensión que tienen adecuadamente de ese texto y de extraer información, que es más o menos un 4%, comparado con un promedio. Estos son graduados de educación superior, comparado con un 31% en Nueva Zelanda, números de esa magnitud. Entonces, cuando uno piensa en innovación, uno dice, bueno, si tenemos una fuerza de trabajo con estas incapacidades, por así decirlo, es muy difícil si es que no piensa uno un poquito fuera de la caja. Y yo creo que lo que estamos haciendo las universidades y las empresas es pensar un poquito tradicionalmente. Y además le sumamos la tecnología que va reemplazando empleos. Y como tenemos baja inversión, además, entonces se produce un cuadro donde la innovación disruptiva es muy compleja, ¿cierto? Y Chile recién está empezando a tener estos unicornios. Tenemos 3 hoy día, creo 4, tal vez hay una duda ahí respecto, pero comparado con Argentina o qué sé yo, todavía es muy bajo. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que no, como muestra este estudio, hay cada vez más financiamiento, hay cada vez más voluntad de tomar riesgo, ¿cierto? Hay varios indicadores que van, y aparentemente lo que pasa es una capacidad de pensar un poquito fuera de la caja para pensar en proyectos que trasciendan las fronteras de Chile. Muchos de los proyectos de innovación son muy locales. Y las innovaciones que funcionan en el mundo tienen un carácter global, se piensan globalmente. Yo creo que ni las universidades, hay algunas empresas que lo están haciendo, pero no todos los emprendimientos están pensando globalmente. La innovación funciona cuando sirve para todos. ¿Cómo estamos en inversiones? ¿Cómo ves tú este panorama respecto a atraer inversión? Y algo que me llama a mí la atención del estudio, el reporte, el avance que vimos hoy, es que también falta en tecnología, en esa tecnología para la transición climática, ¿no es cierto? Lo hemos hecho bien en energías renovables. Todavía hay muchos desafíos ahí porque quedaron cosas pendientes, ¿no es cierto? Pero hay desafíos en otros ámbitos y todo esto requiere inversión, ¿no es cierto? Requiere recursos.
déjame hacerte, y quiero tomar dos cosas antes de una que dijo Harald y otro que dijo la Rosario. Yo creo que hoy día falta que en Chile las empresas, los emprendedores, nazcan digitales y nazcan internacionales, a propósito de la globalidad, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque Chile tiene convenios comerciales con más del 80% del PIB mundial. Esa es nuestra competencia. Y por eso que cuando nosotros planteamos, oye, ¿por qué no competimos también desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto? Y planteamos una fórmula de bajar el impuesto corporativo, de ponernos a tono con aquel inversionista nacional que está en desigualdad de condiciones respecto al inversionista internacional, y que el internacional tiene tasa del 35%, el chileno 44%. Bueno, ahí es donde yo hablo también de la competitividad tributaria en función de este mercado global. Y lo otro que decía la Rosario respecto de la startup, parte de nuestra propuesta es que las pymes, porque convengamos que las startups rápidamente pasan a ser probablemente... Claro, parten pequeñas. Parten pequeñas, llegan... Bueno, ampliemos los rangos de tal forma de que efectivamente puedan acceder a los beneficios que hoy día tienen, y no que llegado a un nivel de facturación inmediatamente pasan a ser grandes empresas. Con eso atraemos también a pymes internacionales que nos permitan, ¿no es cierto?, dar este salto que necesitamos. Y eso lo engancho entonces con tu pregunta respecto a la inversión. Con esos factores habilitantes, con los temas de seguridad, con los temas de generación de talento, vamos a, sin lugar a dudas, y eso la verdad es que como sector privado estamos súper convencidos de atraer buenas inversiones. Hablabas todo el tema tecnológico, hidrógeno verde, el litio. Bueno, Chile tiene oportunidades importantes, el cobre, qué decir, pero no para ampliar faena, sino que para hacer nuevos proyectos, y eso es lo que falta. Entonces, con todas estas condiciones habilitantes, me parece a mí que es relevante poder avanzar. Y aquí yo hablaba de la mirada internacional. El ministro hablaba también del largo plazo. Parte de los antecedentes que hay es que no estamos mirando a largo plazo. Bueno, los convenios internacionales que fueron de alguna manera cuestionados a principios del año 22. Hoy día vemos una mirada distinta, se están negociando otros acuerdos internacionales. Entonces, es relevantísimo tener una mirada a largo plazo, que las políticas públicas trasciendan los gobiernos. Así tú le das estabilidad jurídica a la empresa que quiera instalarse aquí en Chile. Y eso creo que es fundamental. Entonces haces ordenamiento jurídico, ordenamiento en cuanto a la seguridad, que es otro tema que ya conversamos un poco, y por lo tanto ahí generas el espacio razonable, porque los riesgos empresariales los corremos nosotros, para que vengan entonces inversionistas de terceros países. Hace un tiempo que el WEF viene hablando de un crecimiento, una competitividad, una prosperidad, no solo económica, sino que también social y ambiental. Habla de como sustentabilidad y hoy día lo ordena como en estos pilares. Y a veces una crítica que se le hace al mundo empresarial es que es como un crecimiento económico como un fin en sí mismo. Y hay mucha discusión al respecto de y nos muestra aquí los números, ¿no es cierto?, los desafíos que tenemos en cohesión social. ¿Cómo se logra ese crecimiento más sostenible e integrador, por usar las palabras que usa el reporte? ¿Cómo lo ves, Rosario? ¿Qué desafíos hay ahí pendientes del sector privado también? Porque a veces estamos mucho mirando, hemos hablado mucho de institucionalidad o de condiciones que tienen que ver con las reglas de juego y con el sector público. A ver, yo creo que todo el que ha hecho empresa alguna vez sabe que el que no innova, el que no se hace cargo de los desafíos y los dolores que está viviendo la sociedad está destinado a morir. O sea, ese es un paradigma que tenemos que empezar a encarnarlo profundamente. Pero hay un poco de mirada a corto plazo, porque está... De todas maneras, y eso tiene que ver con los incentivos. Yo te diría que en gran parte los incentivos, si tú los pones bien, las empresas tienden a mirar el vaso medio lleno, y venimos hablando hace muchos años. La pandemia tal vez ralentizó un poco, pero si tú ves hace, no sé, yo me acuerdo haber hecho un diplomado aquí en esta misma universidad el año 2017
sobre los factores ESG en la toma de decisiones de un directorio. O sea, el tema está sobre la mesa. Entendemos que la triple hélice es la única manera que va a permitir que las empresas den el salto, sobrevivan a los desafíos que estamos viviendo, que son globales, no solo aquí en Chile. O sea, si tú quieres operar, si quieres pedir un crédito, si quieres hacer un aumento de capital, los inversionistas están pidiendo ese tipo de información. Entonces, más de lo mismo claramente no está resultando. Yo creo que hay que salir de la dicotomía de que el crecimiento es como enemigo del cuidado del medio ambiente y de la cohesión social. O sea, hoy en día, ¿qué cosa más encarnada y arraigada en el mundo es que más que la empresa? O sea, tú convives con una empresa 24/7 como consumidor, como proveedor, como trabajador, como dueño, como accionista. O sea, hay que salir de todas esas caricaturas que uno es en contra del otro. Que yo, Rosario Navarro, soy solo empresaria poderosa, mala, que me siento en un directorio a tomar decisiones. Cuando soy madre, soy también emprendedora, también soy trabajadora y también soy consumidora. O sea, todos estamos hechos, lo mismo pasa en la educación, que tendemos a fragmentar. Entonces, lo que aprendí en matemáticas se me olvida a la hora cuando entro a ciencia, cuando estamos todo el tiempo interactuando. Entonces, yo creo, uno, volver a poner que el crecimiento es la base y que el crecimiento es sostenible y tiene un componente social y de cohesión social. Y cuando tú estás poniendo a la persona en el centro, cuando haces negocios poniendo a un propósito en el centro, claramente es una manera distinta de hacer negocio. Segundo, esta política de los acuerdos, yo creo que no solo con el gobierno, el Pacto por el Desarrollo implica poner acuerdos globales como humanidad. ¿Qué queremos hacer? Y esas preguntas yo creo que las empresas estamos a resolver en un brazo súper fuerte que tenemos, que es de toma de decisiones. Las empresas podemos tomar decisiones día a día y hacernos parte. Y yo diría que como el tercer elemento que hay que lograr desmitificar es esto que te he dicho ya, que el crecimiento no atenta contra el desarrollo sostenible. Ahora, hay un riesgo, el tercer riesgo del Global Risk Report es de la fragilidad del Estado. ¿Ah? Y mencionaban los expositores bueno, que se hizo la encuesta y todo, y que ya estamos saliendo de los dos procesos constitucionales, pero salimos sin una nueva constitución. Salimos con la constitución vigente, con las debilidades y fortalezas que uno puede decir que tiene la constitución vigente, pero que una de las debilidades que tiene es la capacidad de lograr acuerdos. ¿Ah? Y mucho de lo que hemos logrado aquí, o sea, que hemos conversado aquí, tiene que ver con acuerdos, con avances, con cambio de reglas del juego, con fortalecer las instituciones. Entonces, ¿cómo ves tú ese desafío? ¿Cuánto va a incidir en la capacidad de fortalecer nuestro crecimiento? El micrófono. Lo veo como uno de los tres grandes desafíos que tiene el país por delante. Y la razón es relativamente simple. En un régimen político presidencial es muy difícil coordinar al Ejecutivo con el Legislativo por una razón muy sencilla, pero que a veces no se comprende bien. Los dos tienen una fuente de legitimidad democrática. Y esa fuente de legitimidad hace que no tengan demasiados incentivos a coordinarse. La coordinación ocurre con más facilidad cuando los presidentes son populares. Y en Chile hace buen rato que los presidentes son impopulares. Entonces, ¿cómo institucionalmente logramos generar esa coordinación que de otra manera no se logra? Y ese yo creo que es el gran desafío. Y de alguna manera es el gran punto pendiente. Las regiones presidenciales funcionan, si ustedes piensan en América Latina, en los últimos 30 años hay 30 regímenes presidenciales, o sea, gobiernos que no han llegado a término. Es una enorme cantidad. Y nos hemos hecho una reflexión profunda sobre eso. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que está muy ligado a la naturaleza del régimen presidencial, lo difícil que es coordinarlo. Y yo creo que si uno esperaría un acuerdo, los múltiples acuerdos que uno tiene que tratar de fraguar, es un acuerdo que haga un cambio en el sistema, o sea, en los incentivos y en las instituciones del régimen político presidencial para lograr mis sueños, que fuese parlamentario, pero no, eso no se va a lograr. Eso no se va a lograr, pero sí que tampoco. haya una coordinación para que de alguna forma se logre. Y creo que en algún momento se fraguaron algunas ideas que hay que tratar de recuperar.
Caral, parte tú, quiero hacer una ronda final, estamos en la hora. El ministro nos llamó a decir, bueno, esto es una tarea de todos, cada uno puede aportar. Entonces quiero pedirles así una reflexión de cierre. ¿Cómo aportamos cada uno desde su rol en los múltiples desafíos y también oportunidades que tiene el país para avanzar en esta tarea de, pongámosle, prosperidad? A ver, yo creo que si tú me preguntases, yo creo que hay espacio para empujar por una reforma del sistema político. Y eso yo creo que sería un gran cambio que se podría lograr sumándolo al pacto fiscal, por así decirlo. No, haciéndolo separado, pero creo que eso le haría muy bien al país, porque yo no veo que los buenos deseos de que haya acuerdos, de que haya voluntad no sé, pues, de construir juntos se logren si es que uno no tiene las instituciones y las reglas adecuadas. Por claro, las cosas que dije al principio. Ricardo. Yo pienso que primero hemos hablado hace rato ya de cómo vamos generando confianza. Esa confianza nos permite decirle a la autoridad hoy día, nos gusta o no nos gusta un proyecto. Y a partir de ahí, ir acercando posiciones, de tal manera que efectivamente podamos avanzar. Creo que hay señales importantes, buenas, lo que ya hemos conversado, todos estos proyectos de ley que ustedes han visto, van por el camino adecuado para ir dejando la certeza jurídica ya más o menos establecida, nos sacamos el tema constitucional, y sí, yo creo que ojalá también pudiéramos llegar a un acuerdo político, porque el nivel de atomización que existe hoy día en el Congreso también nos impide ir avanzando en lograr los acuerdos. Cuando tienes tanta diversidad, la verdad es que es difícil en el Congreso ponerse de acuerdo. Entonces, esos acuerdos deberían ser antes, ¿ah? En las instancias de conglomerados, en las instancias de acuerdos entre las instituciones políticas, pero al Congreso debería estar menos atomizado para realmente lograr avanzar. Rosario. Ya, para no repetir, porque coincido con los dos panelistas anteriores, pero yo diría que tenemos que avanzar en temas, en la relación con lo público, en definir estándares. Creo que eso nos va a permitir, teniendo normas, estándares internacionales súper elevados, nos va a permitir y facilitar algunos fast track, la agilidad de los permisos y la llegada a acuerdos concretos. Pero desde el mundo de la empresa me quiero quedar yo también con algunas tareas. Yo creo que en esto de la circularidad hemos hablado harto de los desafíos que tenemos exigiendo la ley 19.300. Siempre estamos poniendo como, oiga, ya, pero pónganos reglas claras. Yo creo que tenemos un desafío solo empresarial, cómo nos vinculamos a empresas A con B, donde tus residuos sean insumos para mí, fomentar la circularidad. Uno de los temas que resaltó el ministro. Vamos Sí, mal, yo creo que ahí, bueno, el Sofofajap estamos ahí haciendo hartas cosas, así que los invito a meterse y saber qué estamos. Pero también creo que tenemos un desafío del mundo privado en infraestructura, como estamos habilitando infraestructura tecnológica, que va a permitir que también todas estas startups, todos los desarrollos que vengan al futuro tengan estas espaldas o la certeza de que hay empresas serias con que se puede trabajar. Que yo me quedaría también con algunas tareas que solo podemos mover nosotros. Muy bien, muchas gracias. Quiero pedir un aplauso y agradecer al rector, al presidente de la CPC y al presidente de la SOFOFA y a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana. Los dejo invitados desde ya. Hemos hablado harto de permisología. El miércoles viene el ministro Grau y la ministra Maisa Rojas a conversar con el decano de la Escuela de Negocios, Juan Carlos Llobet, sobre el tema de permisología, cómo avanzamos en eso, y vamos a tener una discusión muy interesante el miércoles en la mañana en este mismo lugar. Así que muchas gracias, que tengan un buen día. Por supuesto, señorita. ¿Qué nos manda nosotros? ¿Cómo estáis? Aquí con lo que se acá, mire, no, aquí con lo que nosotros nos conocemos desde 1800. En 1844, el siglo pasado nos conocemos desde el siglo pasado.
Gracias.